Hola, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí, profesor. Ya, gracias. Chiquillos, ya, a solicitud de Corina realmente, y yo sé que algunos puede que estén medio colgados con con el proyecto que tienen que entregar para el domingo, es que les voy a dar como el puntapié inicial a lo que deben hacer en relación al proyecto del invernadero. Ya. Entonces, voy a compartirles pantalla. Ya. La plataforma que se usa para ello es Tinker, obviamente por sus capacidades de simulación, y no deberían usar otra. Si es que tienen un Arduino en la casa, significa que tienen algo de experiencia, así que lo pueden hacer también. Me interesa el código y obviamente una demostración de que les funcionó. Entonces, voy a poner el Arduino acá, una placa de pruebas, y Profesor, lo que ¿cómo dijo que se llama el programa? Tinkercad. En Tinker. realidad es una plataforma de AutoCAD. Ya, ahí se las dejo ahí en el chat. ¿Me escucha mejor ahí? Sí, sí, profe. Ya. Déjenme ver el micrófono, a ver qué le pasa. Como una media hora. Son las 1:15. Hasta las 1:45, ¿no? Sí. Por ahí, ya. Ya, entonces, el proyecto consiste en automatizar un invernadero con el uso de 3 hortalizas: tomate, lechuga y espinaca. Entonces vamos a buscar temperatura de cultivo del tomate como ejemplo. Y aquí me aparece desarrollo del tomate durante el día. Consideren solamente el día. Si realmente a mí no, lo que me interesa es que hagan buen uso de las sentencias condicionales. Entonces dejamos para ello lo que es día 23 a 25 grados. ¿Ya? Entonces, ¿cómo controlo temperatura en un Arduino? Haciendo uso del sensor de temperatura. ¿Ya? Este sensor, si ustedes se dan cuenta, por particularidad me entrega un voltaje de salida dependiendo de la temperatura que hay en el ambiente. Tiene tres patitas, por así decir. Uno es la potencia, que es la alimentación. El otro es el out, que es el voltaje de salida de acuerdo a la entrada de calor o de temperatura. Y tierra, que es la conexión de tierra en este caso. ¿Cómo se conecta? Voy a potencia, ¿cierto? Y ahí lo conecto a 5 volts. Luego el Vout va conectado a una de las entradas analógicas, en este caso a 0, y tierra va conectado. ¿Ahí da lo mismo a cualquiera o siempre da cero, profe? En la Si analógica. si es mi primer sensor, empiezo con A0. Puedo usar cualquiera en realidad. Ah, pero es mejor como para llevar un orden, ¿cierto? Correcto, para ir ordenadito con el desarrollo. Entonces, negro acá, le ponemos rojo. Listo, aquí yo tengo alimentado mi sensor, y si ustedes lo simulan, se van a dar cuenta que yo puedo aquí mostrar escalas de temperatura. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago la lectura de esos datos? Aquí yo empiezo lo que es la programación.
¿ya? Y le aparece el texto como lo hemos visto en otras clases, donde yo necesito obtener datos a través del monitor serie, ¿ya? Y el monitor serie yo primero tengo que inicializar el funcionamiento del mismo con la instrucción serial.begin 9600, que es la velocidad en audio. Ojo que el texto, ya el lenguaje de programación que se usa en Arduino es sensitivo a las mayúsculas. Por tanto, esa instrucción está bien escrita. Si ustedes lo escriben en minúscula, así está mal, Arduino no lo toma. O si lo escriben así, también está mal. Ya tienen que asegurarse de que la S principal es mayúscula y luego lo demás está en minúscula. Esa es la instrucción original. Entonces, los datos que vienen están entrando a mi entrada analógica A0. Primero, declaro una variable global en el programa, entera. ¿Por qué es de tipo entero? Porque el conversor análogo digital tiene valores que van desde 0 a 1024. Nunca llega a 1024, es a 1023, pero van en intervalos de números enteros, no decimales. Por tanto, mi variable va a ser de tipo entero, o int, y aquí yo le asigno un nombre de variable que le vamos a llamar temp. Entonces, esta variable temp va a ser igual a todo lo que se lea por A0. Y aquí, respondiendo a la pregunta del compañero, es si es que está en A1, aquí va a ser A1. Si es A2, ahí va a ser A2, A3, A4 o A5, dependiendo de dónde esté utilizando el sensor. Como está conectado en A0, va a ser. Luego, esto significa que todos los datos que entran en A0 se almacenan en la variable. Una consulta está grabando. ¿Perdón? Esta ayuda la está grabando. Sí, se está grabando. Ya, disculpe. Ya. Entonces ahí les dejo el comentario, ¿cierto? Aquí, el comentario para esta parte es inicializar la comunicación serial. Aquí le ponemos declaración de variable de temperatura. Y luego, entonces, como estoy almacenando todos los datos que entran en A0 en la variable temp, ahora necesito mostrarlos acá donde dice monitor serie. Para ello, hago uso de la instrucción serial print, entre paréntesis, el valor o el nombre de la variable. Entonces acá dice muestra los valores de temp en el monitor serie. ¿Ya? Si yo ejecuto este programa, me van a empezar a aparecer una serie de números acá. ¿Ya? Si ustedes se fijan, están demasiado rápido y no puedo ni siquiera leer lo que está pasando ahí. ¿Por qué pasa eso? Porque la variable, la instrucción serial print lo que hace es imprimir todo en la misma línea, sin saltos. Si yo quiero generar un salto, la instrucción es ln. Eso provoca que cada vez que se muestre un valor, es como que yo presionara enter por cada valor que va pasando. Si fijan ahora, los valores van hacia abajo. De aquí ya yo puedo decir, ya ahora sí puedo leer los valores que está entregando o que está mostrando el conversor. Pero si yo me voy a menos 40, que es el valor mínimo, o a 125 grados, que es el valor máximo, la escala no coincide con lo que yo estoy mostrando acá, ¿cierto? O sea, aquí deberían salir 125 grados Celsius y aquí deberían mostrarse 57 o menos 40. ¿Ya? Y eso significa que mis datos no están normalizados ni escalados. ¿Ya? Para lograr eso en Arduino, tenemos que hacer el llamado a una función
que se llama la función map, ¿ya? Tomo la misma variable y hago uso de la función map. La sintaxis es la misma variable, luego la escala de datos original. ¿Cuál es mi escala de datos original? 20 es 20 y esperen un poquito. Tenemos 20 cuando hay menos 40 grados y 358 cuando hay 125. O sea, si se fijan, estoy tomando el valor mínimo y el valor máximo para poder hacer una normalización y un escalamiento. Entonces, hago uso de la función map, como les digo, primero la variable, luego la función map, la variable nuevamente y mi valor mínimo de la escala, mi valor máximo y luego los valores que necesito mostrar. La temperatura oscilaba de menos 40 a 125 grados Celsius. Si ahora simulo esto, se van a fijar de que ahora coincide la escala con los valores que yo necesito mostrar. O sea, ya estoy mostrando grados. Si se fijan, hay un pequeño error ahí en algunas partes donde no coincide la temperatura con lo que se muestra, pero hay un error de 1 grado, ¿ya? Eso es esperable para una simulación de este tipo, ya que los sensores reales físicos tienen una resolución más alta. Como esta es una simulación, obviamente no siempre va a coincidir, pero el error es muy chiquitito. Entonces ahí estamos ok. Podemos incluso poner acá un serial print, poner la temperatura es, ¿ya? Y aquí se fijan va a salir ya de esa manera. La temperatura es 125, la temperatura es menos 40. Bien, con eso ya tengo un monitor de temperatura. ¿Qué tengo que hacer ahora? Entonces, como lo que yo tengo que hacer es mantener temperaturas de cultivo, debería siempre mi temperatura oscilar en el caso del tomate entre 23 y 25 grados. ¿Qué pasa si baja de 23? Debería encender yo un elemento que es un calefactor para poder subir esa temperatura y mantenerla en los rangos entre 20 y 25. Pero ¿qué pasa si sube de 25 en ese caso? Va a significar que mi temperatura pasó del punto de consigna superior, por tanto tengo que bajar esa temperatura y en ese caso yo debería encender un extractor de aire caliente. Con esos dos elementos, con esos dos actuadores, yo tengo que lograr que esa temperatura se estabilice, ¿ya? Mi sensor de temperatura es el que va, obviamente, a generar la información necesaria para poder hacer control de esas dos cosas. Entonces, yo para representar un extractor voy a usar un LED rojo y para representar, perdón, el calentador y el extractor lo voy a representar con un LED verde. Ya, la correspondiente resistencia ahí. Y aquí voy a hacer uso de los puertos 2 y 3 del Arduino, salidas digitales. Aquí, 2 para el calentador. Y 3 para el extractor. Bien, entonces aquí vamos a poner color rojo y ahí el verde. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Encender el LED rojo
cuando la temperatura sea mínima menor a 23 y el LED verde cuando la temperatura sea mayor a 25. Entonces, en Voice Setup, yo tengo que decirle a Arduino que mi pin número 2 va a ser de salida. Mi pin número 3 va a ser de salida también, porque tengo dos elementos que necesito encender. Y luego empiezo a construir ya las condiciones. ¿Cuáles serían? Hago uso de la sentencia if. Pregunto, si la temperatura es menor a 23 grados, ¿ya? Abro una llave que necesito que encienda acá el calentador. Entonces digo digital write, mi calentador está en la pata 2, high, y luego genero un delay entre instrucciones para que no provoque problemas en las lecturas. Ya, si yo ejecuto esto, cuando la temperatura baje de 23 grados, me tiene que encender este LED rojo, que no encendió porque me faltó la tierra acá en el protoboard. Y ahora sí. Listo, ahí me encendió el LED. ¿Ya? Temperatura menor a 23, enciende ese LED rojo. Estamos en 25, me bajé a 23, encendió. Pero ahora la temperatura sube y no pasa nada. O sea, el LED quedó encendido para siempre y eso significa que ese calentador me quedó. Entonces ahora necesito que se apague cuando la temperatura sea superior a 23. Entonces aquí no es necesario volver a decir si la temperatura es mayor a 23, apagar el otro. Simplemente digo lo contrario. O sea, ¿cómo se traduce esto? Si la temperatura es menor a 23, enciende el pin 2 y demórate 10 milisegundos. En cambio, ¿qué es lo que entra en el famoso en cambio? Todas las condiciones que sean distintas a estas que están acá. O sea, todas las temperaturas superiores a 23. Todas las temperaturas superiores a 23, entonces apagamos el LED rojo. Digital write, low, y generamos este delay. 10. Cierro las llaves. Siempre que abran una llave, tiene que cerrar la llave. Aquí yo abro y cierro. Y esta que está al final es la de la función principal. Entonces ahora bajo de 23, enciendo el LED, ahora subo y se apaga. ¿Ya? Bajo de 23, se enciende mi LED. Si subo de 23, se apaga. ¿Ya? Ahora, mi otra condición es el otro LED, ¿cierto? El extractor en este caso. Entonces aquí vuelvo a preguntar, pero en este caso mi condición va a ser si la temperatura es mayor a 25, aquí enciendo el otro LED y da high, ¿cierto? Para que esté en alto, aplico un delay, cierro la llave y uso la sentencia else para todo lo demás cuando la temperatura sea menor a 25. O sea, digital write 3 low. Delay. Cierro la llave. ¿Ya? Y con ese programa ahora, cuando baje de 23, enciende el rojo. Cuando suba de 23, se apaga. Y fíjense que entre 23 y 25 no hay actividad de los LED porque la temperatura está dentro del rango que yo necesito. Si subo a 26, ya mi LED enciende, mi LED de extractor. Entonces imagínense que mi calentador ya funcionó tanto rato que
quedó con inercia, pasó a calentarme el ambiente a 39 grados, entonces ahora empiezo a extraer ese aire caliente hasta que logre controlar esta temperatura y llegue a este rango que está acá. Generalmente esto va a oscilar, va a oscilar de esa manera. Va a subir hasta que se estabilice y quede en un rango donde ya no encienda nada. Entonces, eso, chiquillos, es la base del trabajo que tienen que hacer. Está prácticamente resuelto. Ahora lo que tienen que hacer es replicar esto en 3 y tener ojo con las sentencias de control. ¿Ya? ¿Alguna duda sobre esto? Porque esto, de verdad que esto es lo único que tienen que hacer. ¿Sí? Profesor, Dígame. ¿en ese mismo o uno después tiene que borrar ese y hacerlo de nuevo? Los otros dos que... No, tú vas a tener que escribir todo esto que yo acabo de hacer. No, sí, pero le digo, lo otro del... ¿Qué es lo que era? La lechuga, era el otro, ¿cierto? Ya, pues entonces acá, tú buscas, pones temperatura de lechuga. Mira, la lechuga funciona entre 18 y 20, ¿veis? Ahí tenéis que cambiar las condiciones de control. Y la espinaca funciona entre 5 y 15, ¿ves? Entonces ahí tienes que tú ir controlando las temperaturas de acuerdo a la hortaliza que corresponde. No, sí, eso lo entiendo, pero le digo, en el mismo, sin sacar eso, pues le digo que ay, no sé cómo preguntarle. Lo de la lechuga lo sigo haciendo al ladito de esos, no pasa nada, ¿cierto? No, pues tienes que... ¿Usa más sensores, profe? ¿Perdón? ¿Hay que usar más de un sensor? Claro, pues, este Para sensor cada uno de las... correcto. Este sensor sería para el tomate, otro sensor para la lechuga y otro sensor para la espinaca. Y el mismo Oh, procedimiento. El mismo procedimiento, si es repetir, pero hay cuidado con las condiciones, los if no, porque ahí se les pueden enredar. Ya. Y eso es todo. ya, profesor, ahora sí estamos más claritos. Ya, qué bueno. Corina, usted que fue la principal que tenía esas dudas. Ya, ahora sí. Son 3 sensores entonces. Son 3 sensores y serían 6 LED. Ya, Profe, chiquillos, una pregunta. Profe, dígame. ¿Sí? para poder cerrar para poder cerrar la programación, ¿con qué debo terminar? Ya, la programación recuerda que se cierra con esta llave. La función principal void loop abre una llave y cierra una llave. Tiene que estar todo dentro de esas dos llaves. Si yo abro un if, abro el if con una llave, cierro el if cuando lo termino, else también abre una llave y también se cierra cuando termina la condición. Entonces, siempre que yo abro un bucle de condición, tengo que abrirlo y cerrarlo. Ojo acá, miren. Si a mí me faltara una llave acá abajo, inmediatamente el software me lo va a acusar. Me va a decir, dice línea 35, ¿ya? O sea, la línea que estaría, te da como una ubicación aproximada, dice error, expected, eso es, se espera, ¿ya? Y me muestra el carácter que está esperando, en este caso la llave que yo borré, al final de la entrada, o sea, aquí. ¿Se fijan ahí? Si yo pongo mi llave, ¿qué es lo que falta? Ahí ya mi programa empieza a funcionar de nuevo. Entonces, fíjense los errores que generalmente le indica lo que falta y realmente qué se estaba esperando. Imagínense ahora que se les olvidó declarar la variable temp, ¿ya? Esta variable acá. Se les olvidó declararla y el software les va a indicar, les va a decir, error, temp no está declarada en este scope. Scope se le llama a la programación, ¿ya? Como no está declarada, como aquí yo la comenté, o sea, es como que la hubiese borrado, les va a decir, cuando le aparezca eso, significa que la variable no la han declarado. Y declararla significa simplemente decirle a Arduino que temp es una variable de tipo entero. ¿Ya? Ojo acá, como son 3 sensores, deberían ser 3 variables y no pueden tener el mismo nombre. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que yo para usar 3 sensores debería poner otra variable
temp1 y otra variable temp2, ¿ya? Y aquí deberían repetir estas condiciones para cada una de las variables, ¿ya? Ojo con eso. No se vayan a caer en ese tema, que generalmente es lo más complicado que se le olvida es declarar las variables y asignar. Ahora, acá también van a tener recuerden que si estoy almacenando los datos de analog read a 0, si tengo otro sensor, tengo que conectarlo a 1. Por tanto, aquí yo tendría que escribir otra línea con otra variable y asignar esos valores a 1, en este caso, ¿ya? Con eso, todo lo que entre en A1 va a quedar almacenado en esa variable que está ahí. ¿Ya? Ya, chiquillo, ahora sí. Profe, y para conectarlo en tierra, ¿cómo lo conectaríamos? ¿En el del sensor de temperatura? Lo otro, Tal cual. En el caso de la Tierra, si no se les queda, pueden hacer esto. Borran ese de ahí. Borran ese, sacan una Tierra para acá y pueden conectar los sensores acá. ¿Ya? Y ahí tienen Tierra para todos los sensores. Ya, ya muchachos, ahora sí me tengo que ir. Así que espero que con esto Profesor, se les queden claras las dudas. la última pregunta. Dígame. ¿Se acuerda que nos dio un trabajo que era como repetir una palabra como 10 veces, que era algoritmo de programación? ¿Ya? Eso era con nota, Sí, son todos con nota. pero ese a mí no me aparece la nota, pues del primer semestre, ¿cierto? Repetir una palabra. Ah, no, eso no era con nota. No, Ah, no, eso era una clase. No. ah, ya, Ya, chicos. gracias. Pablo, profesor, la espinaca es entre 5 y 15 en temperaturas bajas y altas de 15 a 26. Chiquillos, usen solo la temperatura de día. Realmente no me interesa cultivar lechuga ni espinaca, si lo que más que nada me interesa es el uso de las condiciones, de los if y obviamente hacer uso de la entrada análoga y eso. Y con eso estamos listos. Ya, que tengan buen día. Nos vemos. Chao, chao. ya, profe. Chao, profe.